Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo. Antes de presentar la sesión de hoy y la próxima, conozcamos y recordemos las reglas de la sesión. Silenciar el micrófono, cerrar el video y escribir sus preguntas en el chat. En el día de hoy, nuestra sesión número 10, en el módulo social y cultural, nos acompaña la licenciada Angie Contreras de la Ciudad de México, de Aguascalientes. Ella es licenciada en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Consejo Asesor de Seguridad de la TAN de TikTok, escritora en temas de género, directora de la revista digital feminista Quintesencia, conferencista en temas de género, derechos humanos, activista digital. Es un honor contar contigo, Angie, el día de hoy. Gracias por estar acá con nosotros. En nuestra sesión número 11, es la última en teoría, es la de tecnologías emergentes. El 3 de noviembre contaremos con Christian O'Flaherty de Argentina, que es el vicepresidente regional para Latinoamérica y el Caribe de ISOC, licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. La semana siguiente, después de la sesión de Christian, estaremos con la sesión que estuvo aplazada del módulo de derechos humanos. Nos acompañará Aileen Ford del Perú, quien hablará sobre democracia digital. Perfecto. Entonces, vamos a compartir la pantalla para la presentación de Angie. Perfecto. Y Angie, bienvenida, el piso es tuyo. Gracias por estar aquí nuevamente, por compartir todo este bagaje de conocimientos y de experiencia que tienes con todos nuestros alumnos de la tercera corte de la visita en español. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en caso de que también estén tomando su café apenas. El café siempre viene bien a cualquier hora. Yo ya tengo por acá el mío. Muchísimas gracias, Lilian, por la invitación. Gracias, qué gusto volvernos a ver, a encontrar en estos espacios. Y a todas las personas que son parte de la Escuela de Gobernanza de Internet de esta tercera generación. Espero que estén compartiendo y aprendiendo mucho, que esos espacios de intercambio siempre son bastante enriquecedores, sobre todo el networking. Esperamos poder tener una sesión presencial que también hacen falta. Y bueno, pues yo tengo el gran reto de en 60 minutos hablarles de un tema que es bastante amplio. Estuve hace rato curioseando en la plataforma para ver ahí cuáles eran los temas que ustedes ya estaban viendo. Y es muchísimo, es demasiado. Y dije, wow, tengo un reto muy grande. Además, hablo bastante, entonces, bueno, ya se imaginarán lo complejo que será trabajar tantos temas en tan poco tiempo, pero será un reto que con mucho gusto acepto. Y pues además me da mucho gusto compartir con todas y con todos porque pues estos temas digitales cada día tendríamos que verlos como parte de nuestra formación y parte de los temas que estamos. Exactamente pasa porque lo seguimos muy distante, pero lo vemos muy distante por toda una serie de condiciones sociales que no deberían de ser ajenas a la tecnología. Platicaba detrás de bambalinas que ayer estuve con una universidad tecnológica. Yo me encuentro físicamente en Aguascalientes, que Aguascalientes es un estado en México, que además forma parte de esta franja que es conservadora. Eso ya trae muchos problemas, ¿no? Desde ya de entrada. Pero bueno, lo que les decía de esta universidad es que es una universidad tecnológica con chicas y chicos que estudian temas como informática, electrónica, programación, esas cosas, ¿no? Entonces, tener a alguien de ciencias humanas, ¿no? Que les fuera a hablar de temas de tecnología e internet, pues les estaban muy consternados, como, ¿por qué va a estar ella hablándoles? Y yo les dije, a ver, ¿qué creen que voy a estar haciendo yo acá? ¿Por qué alguien que no estudia ingeniería tiene que venirles a hablar de Internet y tecnología? Y además con un enfoque social. ¿Por qué? Pues justamente porque no solamente tenemos que pensar en Internet y la tecnología desde una perspectiva técnica o una perspectiva de cables o una perspectiva de programación o una perspectiva de algoritmos. Todo esto tiene una base también social. Y vamos a irnos más allá de sociocultural, pero también un tema político. Implica cómo todo esto está afectando. Los temas digitales sí o sí tenemos que empezarlos a pensar y desde una perspectiva interseccional. Es decir,
todas aquellas otras razones que pueden afectar el acceso o no acceso integral a la tecnología. ¿Por qué? Porque Internet y el acceso a la tecnología es un derecho también ya. Ojo, este derecho tiene una jiribilla. No es el derecho y es como, vamos a ponderarlo como el agua, ¿no? Nos cobran, por ejemplo, acá conmigo me cobran el acceso al agua. ¿Por qué? Pues porque tiene que servir las alcantarillas, porque tiene que llegar a mi domicilio y para eso hay un costo. Pues lo mismo pasa con Internet. Pero lamentablemente pensamos que Internet es únicamente acceder a las redes sociales y ya ustedes han pasado por toda una serie de módulos donde hemos visto que Internet no es una telaraña. Internet es una serie de capas, de cada capa tiene una función específica para que pues Internet funcione. Pensemos, y me gusta mucho este ejemplo, que Internet es como un pastel. Es un pastel que tiene varios pisos. Cada piso puede ser de un sabor diferente, pero tiene una función específica. Si ese piso se tambalea, la cobertura del pastel se va a caer o no va a quedar bonita la cobertura. Y arriba de la cobertura estamos las personas usuarias, que también hay que aspirar, y eso es algo que últimamente he estado hablando, bueno, este año he estado hablando ya mucho de esto, de que pensemos a las personas usuarias no como usuarias, porque ser usuario es ser consumista. Pensemos en construir una ciudadanía digital que es partícipe, construye, que critica, que dialoga, que se sienta a hablar, es decir, que también hace uso de su derecho a estos temas para ser parte, ¿no? Entonces, de eso trata un enfoque a grandes rasgos de qué implica pensar los temas digitales desde un enfoque sociocultural, más o menos por ahí va la charla. Trataré de hablar de muchos temas y también de muchos temas porque son muy amplios, pero bueno, yo tengo un enfoque también muy apegado hacia el tema de mujeres, temas de infancias y adolescencias. También en los últimos, este año también estamos ya incluyendo la perspectiva de personas LGBTQ+, también estamos incluyéndola. Y todo, bueno, pues de una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y una perspectiva también que estamos ya incluyendo interseccional. Entonces, bueno, desde ahí vamos a estar manejando, vamos a estar platicando. Hay quienes están conectadas en esta charla. Por favor, vayan escribiendo ¿cómo se dice? Vayan escribiendo por favor sus preguntas y también las vamos a ir respondiendo. Y quienes vean esta transmisión en posterior momento, ahí ustedes están viendo cómo me encuentran en Twitter. Entonces también si quieren o se quedan con alguna duda, también me pueden escribir con toda confianza. Y por ahí también podemos seguir con la conversación. Y bueno, vamos a comenzar y primero les voy a pedir por favor que volteen a ver la pantalla. Porque ya dijeron al que los gatos van a conquistar Internet, yo soy una firme convencida de eso. Y entonces, por favor, les voy a pedir que compartan cómo o qué gatito representa, cómo es su relación con el uso de Internet. Y por favor, para eso escriban el número en el chat. Quienes están viendo esta transmisión, bueno, me pueden compartir por Twitter qué gatito representa su relación con el uso de Internet. Vamos a ver, por acá nos dice, Lilia nos dice que el 8, ok, qué atenta. Profesora dice agosto, nos dice que el 1, me encanta, enamorada, perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Yo estoy, yo estoy también como el 8 ahorita. También soy un poco también del 1. A veces también soy el 6. No lo negaré. Cuando me toca contestar videollamadas muy temprano, soy el 6. Sí, una mezcla de varios. Me hace falta y siempre se me olvida agregar un gatito con una taza de café. Siempre se me olvida agregarlo. Voy a ponerlo como nota. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, además de las reglas que ya Lilian les estuvo mostrando anteriormente, pues también comentarles que para en los espacios en los a los que me invitan, pues me gusta presentarles una serie de acuerdos para que justamente podamos estar dialogando, porque además sé que estos temas, pues no puede, a veces son temas que polarizan o confrontan o en los que no podemos estar de acuerdo. Y también me parece que es importante que encontremos las formas del cómo sí podemos tener un diálogo. Entonces, yo les voy a pedir que uno de nuestros acuerdos de convivencia durante los siguientes 50 y tantos minutos que tenemos, uno sea la escucha activa, otro sea una atención plena. Sé que pueden estar haciendo otras cosas, también a mí me pasa que estamos en una videollamada
y ahí llega un correo urgente que hay que responder, también se vale. Pero bueno, pues en la mayor parte del tiempo, por favor, tener una escucha totalmente activa por acá, en este espacio. También el respeto. Puede que no tengamos ideas similares o que algún tema, digamos, no, yo por ahí no voy, pero bueno, siempre hacer estas participaciones desde el respeto y la participación que también va a ser importante. Por favor, vayan escribiendo. Yo tengo aquí activo el chat, entonces estoy viendo sus preguntas. Si de repente no respondo algunas, porque estoy juntándolas como para responderlas en otro momento. Así que vamos a irle dando a esta conversación. Y bueno, siguiente. ¿Qué son nuestros derechos digitales? Y por ahí quisiera empezar a partir de ahí, porque hay, parte de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de los temas sociales y culturales es que Internet no es solamente una herramienta, sino que, más bien, que la tecnología es una herramienta, pero se basa desde un principio de que tenemos derechos. Y esos derechos también se tienen que garantizar en los espacios digitales. Por lo tanto, todas estas problemáticas que vemos de no acceso, de represión, de violencia hacia nuestros derechos, también se están reproduciendo en los espacios digitales. Entonces, como tarea, literalmente, porque creo que no vamos a alcanzar el día de hoy, pero me gustaría que hicieran un dibujo que representara qué son para ustedes sus derechos digitales. Este que están viendo lo hizo una niña de una escuela donde les pedí que primero se dibujaran ellas y ellos. Y segundo, que dibujaran a su alrededor cuáles eran los derechos que creían que tenían en Internet. ¿Por qué a su alrededor? Porque les decíamos, bueno, ¿dónde está Internet? ¿Dónde está Internet? Pues Internet no está solamente en el teléfono o en la computadora. Internet también ya hoy en día está en lo todo. Entonces, por eso colocaron estas palabras, estos derechos a su alrededor. Y entonces las niñas y los niños escribían cuáles eran los derechos que tenían en Internet. Por lo tanto, eso es hablar de derechos digitales. No es pensar que estamos creando el hilo negro. Sí me parece que tenemos derechos específicos, como el tema de la privacidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con el derecho al olvido, que también vamos a platicar casi al final? El tema de la seguridad, pero también adaptado específicamente a los temas digitales. Pero nuestros derechos que tenemos también tienen que reconocerse. También por eso hablamos que los derechos digitales son estos llamados derechos llave, porque habilitan otros derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay quien quiera hacer les pido que hagan su dibujo y que también me lo puedan compartir desde las redes sociales para poder, pues, ver, ¿no? Cómo ustedes sienten, dónde ven y qué son para ustedes sus derechos digitales. Y bueno, para empezar a hablar de todos estos problemas, quiero empezar con esta frase de este texto que me parece que es muy confrontativo de Florencia Goldsman, que ya ha hablado bastante durante mucho tiempo acerca también de esas otras violencias que se dan así desde los espacios digitales. Ella decía en este texto que si recuerdan aquella promesa de que Internet sería la clave fundamental para la democratización de nuestras sociedades, y en el texto desarrollaba, pues que sí, que esa era la idea, ¿no? Una idea muy romántica de que Internet iba a ayudar a la democratización. Pero sorpresa, nos dimos cuenta que no está haciendo eso. Que al contrario, muchos de estos temas, sobre todo de discriminación, de violencia, que veíamos en los espacios presenciales, físicos, offline, se están reproduciendo dentro de estos espacios. Y que esta idea de va a ser un espacio de libertad de expresión, pues ya no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hablamos también hasta de un tema de autocensura. Quienes están, por ejemplo, en redes sociales como TikTok o como Twitter, pues cuántas veces no se da esto de que alguien dice algo y sale toda esta serie de comentarios que en vez de abonar a una discusión, pues parece ser que buscan cómo deshabilitar esas opiniones. Y entonces ahí pensamos en, pues entonces en Internet estamos reproduciendo dinámicas y prácticas sociales, ¿no? Del espacio offline. Parece ser que estamos jalando eso que veíamos, ¿no? Que se daba en el espacio físico, ahora también lo reproducimos en lo digital. Y eso no es como de okis o no pasó solamente porque sí. Son, me parece, viejos problemas y nuevas formas. ¿Qué opinan? Por favor, vayan dejando sus respuestas a esta pregunta en el chat. ¿Viejos problemas, nuevas formas? O podríamos plantear la pregunta al revés. ¿Nuevas formas? ¿Nuevos problemas? ¿Viejas formas o nuevas formas? ¿Cómo sería? ¿Qué opinan al respecto? Y justamente
Y aquí les decía que no era de a gratis. ¿Por qué? Porque, y eso tenemos que decirlo, es muy importante, ¿no? La pandemia también trajo una aceleración, se aceleró los procesos de digitalización sociales. Si bien teníamos, ¿no?, que ya muchas de nuestras prácticas se daban también desde lo digital, la pandemia hizo un antes y un después. ¿Por qué? Porque tal vez cosas que veíamos muy lejanas, como el tema de la educación o el trabajo a distancia, este llamado home office, se veían como trabajo, cosas que iban a pasar en algún momento, pero no lo veíamos tan cercano. Pues la pandemia aceleró estos procesos. Y hoy en día hablamos de que pues, se privilegia tal vez mucho este tema de clases online. Hay toda una discusión sobre el tema de trabajo offline, trabajar desde casa, quienes han preferido más trabajar desde casa o estos modelos híbridos. Yo, por ejemplo, les comparto que trabajo desde un modelo híbrido. A veces estoy totalmente virtual, hay veces que tengo que estar en espacios presenciales o es presencial, virtual y bueno, ¿no? Nos gana este multiverso de espacios. Y ahí, entre más tiempo estamos conviviendo, más acciones estamos realizando desde estos espacios digitales, entonces se visibilizan otras prácticas, prácticas que creíamos que ya habíamos tal vez reflexionado en los espacios físicos, se están llevando a los espacios digitales, pero ¿qué creen? Esas reflexiones parece que no alcanzan lo digital, porque seguimos cayendo entonces en las mismas problemáticas que ya habíamos discutido en los espacios físicos, como el entendimiento mínimo de qué es una violencia, el entendimiento de qué es un discurso de odio, el entendimiento de qué es una práctica de discriminación. Eso nos quedaba claro en lo físico, pero ahora parece que en lo digital se queda como de, a ver, ¿aplica o no aplica? ¿Es real o no es real? Claramente es real. Pero también me parece que hay otra vertiente que tendríamos que empezar a ver. Me imagino que pueden también ahí plantearlo en la próxima clase sobre también cómo hemos pensado esa tecnología desde un modelo tecnosolucionista, que pensamos que todas las problemáticas sociales tienen una respuesta en lo digital. Me parece que no van solas. No la herramienta pensada, lo técnico, tecnológico, pensado como la herramienta, no va a resolver por sí solo el problema social. Tiene que ser, pensemos otra vez, y ustedes ya lo vieron, este modelo multi-stakeholder aplicado también en lo digital. ¿Cómo lo podemos abordar desde muchos enfoques? Y ahí retomo este concepto que decía, desde una perspectiva interseccional. Es decir, no solamente interseccional es decir que las problemáticas nos van a afectar de diferente forma y desde diferentes aristas. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer mexicana de 32 años que vive en Ciudad de México a una mujer mexicana como yo de 32 años que vive en Aguascalientes. Seremos mujeres de la misma edad, pero el simple hecho de vivir en lugares diferentes nos atraviesa de formas diferentes. Y puede ser que la de Ciudad de México tiene 32 años y vive en Ciudad de México, pero ella además pertenece a un pueblo originario. Y yo no pertenezco a un pueblo originario. Yo soy privilegiada porque tengo educación universitaria, por mi trabajo, etcétera, ¿no? Nos afecta de forma diferente. Eso es pensarlo desde una mirada interseccional. Por acá nos están diciendo, nos dicen que tristemente se ve el poco respeto a los derechos de expresión y se saca de contexto, y también el abuso de este derecho. Nos dice por acá que son viejos problemas y nuevas formas de imponerse. Exactamente, vamos a seguir entonces con esto. Y justamente sí, son estos viejos problemas, por así decirlo, que ya habíamos hablado de qué es y qué no es, cuál es este parámetro mínimo de derechos humanos que tendríamos que estar abordando, pero que ahora utilizan estas plataformas, que seguimos pensándolas como nuevas, aunque tienen muchísimos años, y que son otros canales donde se está dando. Y esto es muy importante pensar entonces en las violencias digitales, porque en sí la violencia es algo que ya conocemos y ya entendemos. El tema es que utiliza un canal diferente para reproducirse. Y ojo, cuando hablo de las violencias, no solamente me refiero a un ciberbullying, sino también pensando en las violencias que ejerce el Estado haciendo uso de lo digital. ¿Por qué tenemos aquí al amigo Zuckerberg con esta frase? Porque una base del problema justamente es también quienes están detrás creando esta tecnología.
Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque quienes hayan visto ese documental, o véanlo, más bien, quien no lo hayan visto, véanlo por favor. Y quien ya lo vio, recuerden esta frase, ¿no? Que decía que quiénes son estas personas que están diseñando y creando la tecnología. Hombres blancos entre 20 y los 35 años que están tomando las decisiones que afectan a 2.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Y por qué es importante tomar esta base? Justamente, ahí es cuando tendríamos que pensar que la tecnología tendrá que ser desarrollada desde una perspectiva también de los derechos humanos. ¿Por qué? Por lo que les decía, lo que están decidiendo unos afecta a todas las personas, pero además va a afectar de forma diferenciada a cada grupo. Y si no se ha considerado ni siquiera en esta programación estas diferenciaciones por si es hombre, si es mujer, si es una persona LGBTQ+, si vive en un pueblo originario, si no habla inglés, ¿qué pasa entonces? Y ahí me voy con este ejemplo, es cuando a mí me tocó estar, desde hace ya muchos años, tengo en estos temas, pero me tocó ver cómo las plataformas de redes sociales empezaron a incorporar estas partes de denunciar y reportar casos de violencia, porque las plataformas no lo tenían considerado. Pero se empiezan a dar estos casos de violencia dentro de las plataformas y entonces hubo que hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y cómo vamos entonces a incorporar? Y cada día irlos afinando más. Sí, tenías un tema de reporte, pero resulta que no es lo mismo un acoso que se da a una mujer que a un hombre, y mucho menos a una persona LGBTQ+. Sí, es acoso, pero las consecuencias y los efectos que tiene ese acoso es diferente en las personas. Lo mismo pasa si vemos otras características. Y aquí eso es bien importante observarlo, que no se tenía en cuenta. Pensemos, por ejemplo, en las fotos. Creo que la mayoría de las plataformas tienen consideradas que fotografías, que cierto tipo de contenido, ¿no? Gráfico sobre todo, pueden cumplir las normas de convivencia de esa plataforma. Pero sancionan de la misma forma a una persona lactando que a un hombre con el torso desnudo en la playa. Van a sancionarlos de las mismas formas o de formas diferentes, más bien. O qué va a pasar acerca de. O, por ejemplo, algo que tenga que ver con una imagen para una película de cine, por ejemplo. O la semana pasada que estábamos con el tema de cáncer de mama. No dejan que se publique ese tipo de imágenes. Oye, pero es que no es que estén presentando un par de senos así como así. Tiene un objetivo. Y aún así, de todos modos, pensar, por ejemplo, en los cuerpos de las mujeres siempre es pensarlo desde la sanción. ¿Por qué? Porque se han objetivizado los cuerpos de las mujeres. Les decía, y ahí es el ejemplo que tenía de la que estaba dando hace un momento del tema de los torsos desnudos, ¿no? Si están en la playa y tenemos dos fotografías, una fotografía de un hombre, ¿no? Heterosexual y otra fotografía de una mujer heterosexual, ambos en la playa, y resulta que aparte está en una playa nudista, y suben su fotografía, pues es más probable que la foto que van a sancionar va a ser la de ella. ¿Por qué? Porque hemos sexualizado los cuerpos de las mujeres además. Que exponer estos cuerpos está mal. Pienso también en lo que pasa con cuando se comparte contenido íntimo sin autorización. ¿Qué pasa entonces? Cuando se comparte ese tipo de contenido, ahí sí nos es muy difícil bajarlo. Entonces, si me sancionas a una persona lactando, pero no reportas o no bajas un contenido que te estamos diciendo que fue compartido sin consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y todo eso tiene que ver tanto con la programación previa que se hace, sobre la comprensión que tenemos de estos temas por parte de las empresas que están desarrollándolo. Y después me dicen, es que son muy amplias, las personas son tan diversas en cada espacio, que ¿cómo le haces? Oye, pues es importante que sepas que las empresas, estas grandes empresas, tienen grupos de trabajo específicos en cada zona, en cada región del mundo. Tiene la región, la versión, por ejemplo, para América Latina, como tiene la europea, como tiene la de América del Norte exclusivamente. ¿Por qué? Porque entonces lo que buscan es atender específicamente estas problemáticas específicamente en esta zona.
Y ahí entonces entra, ¿qué pasa con el algoritmo? Entonces, pues el algoritmo es alguien que está, no es alguien, no, es algo que está aprendiendo también de lo que estamos haciendo digitalmente en estos espacios. Si la sociedad además seguimos reproduciendo estos estereotipos de género, estas violencias y estas discriminaciones, ¿qué es lo que va a aprender el algoritmo? Estas violencias, estas discriminaciones, estas violencias con género, que está afectando. Y de entrada, pues entonces, a partir, uno de los temas que es importante que platiquemos, pues entonces entran los principios feministas de Internet. ¿Qué son los principios feministas de Internet? Bueno, pues la Asociación del Progreso para las Comunicaciones, si no me equivoco, en el 2017 hizo el primero, ahorita la versión que tenemos es la que se hizo en el 2000, si no me equivoco, 18, que es la versión corregida. Yo creo que tenemos que sacar la versión nueva porque ya, ya amerita. Pero los principios feministas de Internet es una lista, veamos, vamos a pensarla como una lista de cuáles son las opciones que se nos dan de cómo deberíamos entonces pensar la Internet desde una Internet feminista. Pensar en esta base de que fue construida también desde una perspectiva patriarcal, y es decir, patriarcal me refiero, cuando digo patriarcal me refiero a este poder, es decir, ¿qué se tiene de poder sobre estos otros grupos que han sido invisibilizados por razones de género? Y lo que se busca es decir, estos son, ¿no? ¿Cómo aspiramos a una Internet feminista? Bueno, a partir de esta serie, esta lista que nos dice cuáles deberían de ser los principios sobre los cuales deberíamos de trabajar, de crear y de construir. Y que son posicionamientos, ¿no? Políticos también, que nos hablan desde quitar todas estas creencias que lo que hacen es el retroceso de los derechos. Y que en Internet también deberíamos estar hablando de cómo estamos en esta constante resistencia por el reconocimiento de nuestros derechos. Este nuevo modelo de los principios, o más bien, o la versión actualizada de los principios feministas de Internet, ojo, no es una lista que sea de carácter obligatorio, eso es muy importante, porque el feminismo, los feminismos más bien, pues son muy diversos en sí mismos. Entonces hay muchos grupos que no reconocen estos como sus principios base, pero sí los reconocemos como una lista de temas que debemos de tomar en cuenta para aspirar entonces a una Internet feminista. Y este lo dividen en varios grandes grupos. Uno de estos es el acceso, ¿no? Habla del acceso a Internet, al acceso a la información y al uso de la tecnología. Más adelante vamos a hablar también del tema del acceso, pensando, ojo, que el acceso no es solamente a tener cuántos dispositivos conectados tienes, sino pensemos en el acceso desde una perspectiva integral, vamos a decirlo así, holística, como dice una autora que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que pensemos en un acceso integral. Aquí no lo divide justamente en estos tres bloques, a Internet como tal, a la información, es decir, a qué información estamos hablando, de cómo accedemos a la información desde Internet, pero también al uso de la tecnología. Y al uso de la tecnología no solamente pensado en poder comprarme el teléfono más moderno, sino cómo podemos diseñar, crear, construir, hackear nuestra propia tecnología. El otro grupo son los movimientos y la participación. En la participación pública es una realidad que Internet es una herramienta que también nos ha servido para hacer estos activismos desde los espacios digitales. Primero, desde la resistencia. Segundo, desde la construcción de movimientos. Yo recuerdo que fue para allá, para México, no sé en sus países, pero en México fue el movimiento en el 2016, que fue un movimiento que empezaron las compañeras en Argentina, que fue el Ni Una Menos, y ese se replicó. Y de ahí sale las primeras manifestaciones que se organizaron y se gestaron en los espacios digitales y ha tenido esta serie de modelo híbrido, vamos a decirlo así. Se organiza, se difunde, se dialoga desde lo digital, pero tiene acciones en los espacios presenciales. Eso también es una forma en la que hoy en día vemos el activismo, ¿no? Pero también movimientos exclusivamente que se han dado en lo digital. Por ejemplo, el movimiento MeToo, que es un movimiento que surge en lo digital para hablar en espacios digitales de estos acosadores que hay, principalmente se han dado casos de universidades, de medios de comunicación, etcétera. Y toma de decisiones en la gobernanza de Internet. Esto es bien importante porque basámonos otra vez. ¿Qué es la gobernanza de Internet?
¿no? Cómo justamente estamos participando también este movimiento desde la Internet feminista, en cómo participamos también en tomar las decisiones. Y más allá de tomar decisión, que me parece que el concepto de tomar decisión es algo que no entra dentro de la gobernanza de Internet, porque los espacios de gobernanza de Internet son más bien desde, no se llegan a un acuerdo, sino que más bien son espacios de diálogo, ¿no? Y de compartir experiencias, eh, sino cómo podemos ser parte de estos diálogos, estas discusiones, para aportar desde nuestras perspectivas a otras reflexiones. Otro de los grupos en los que se habla es el tema de la economía, ¿no? Las economías alternativas y programas de código abierto y libre. Es decir, también algo que pasa con la Internet, si lo pensamos desde este modelo sociocultural, es el modelo capitalista. Es decir, cada cuánto hay que estar comprando, ¿no? O sea, pensar en la persona usuaria, por eso les decía, pasemos de usuarios a ciudadanía, porque la persona usuaria solamente es consumista. Compras, consumes y ya. Pensando en estas otras alternativas implica en cómo voy a construir y adaptar, cómo voy a reparar, por ejemplo, también eso es algo muy importante. Pero también cómo hacemos, cómo abrimos la información para que sea accesible a todas las personas sin la necesidad, por ejemplo, de tal vez que tener que estar pagando cierto tipo de suscripciones, ¿no? Pienso en las y los estudiantes, ¿no? Personas jóvenes que pues para poder acceder a cierto tipo de material bibliográfico, pues les piden que tienen que estarlo pagando, ¿no? Y decir, sí, pero es que es por su educación, sí. Pero ahí entonces también aplica tener esta mirada, de decir, sí, pero las personas jóvenes tienen tal vez trabajos que son de algunas horas, de medio tiempo, de fines de semana, por lo tanto, su ingreso económico es inferior al que tendría una persona profesionista y requiere entonces de que apoyemos, ¿no? Su formación también desde estos otros espacios. Por ejemplo, los digitales, que puedan acceder a material bibliográfico sin tener que suscribirse y pagar por esa suscripción, acceder a programas, pero también de que vean, ¿no? Por ejemplo, todo este movimiento del software libre, es decir, como hay una compañera que se llama Irene Soria, ella se encuentra también acá en México, ella es hacktivista y ella su carrera empezó estudiando diseño gráfico. Entonces ella decía que era muy costoso para ella pagar estos programas de edición, de programa de diseño. Entonces decía, ¿cómo? O sea, a veces no tenía trabajo, decía, pero tenía que seguir pagando, ¿no? Por ese programa que tal vez no estaba usando. Encuentra desde el software libre una alternativa de herramientas que se construyen de forma colaborativa, ¿no? También se opinan de forma colaborativa, pero que no tienen este cobro y por lo cual, pues, ¿no? Maximiza la participación, etcétera. Otro aspecto es el tema de la expresión, ¿no? Que implica la amplificación de los discursos, es decir, cómo vamos a utilizar estos espacios también para difundir estos mensajes que vienen también desde las prácticas feministas, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y el tema también de la pornografía y los contenidos ofensivos, ¿no? Aquí entra desde este tema de la agencia, pero también cómo hablamos de el consentimiento que se hace o no se hace sobre ciertos contenidos. Y el tema de la agencia, que va desde el tema del consentimiento, de la privacidad de los datos, el tema de la memoria, que tiene también mucho que ver con el tema del derecho al olvido, etc. El tema del anonimato, ¿no? El anonimato también pensado desde los derechos humanos, también pensamos el anonimato como una herramienta que facilita en espacios de conflicto, ¿no? O de persecución a personas activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, como una herramienta también para la libertad de expresión. Lamentablemente me parece que hemos hecho un uso negativo también de esta herramienta del anonimato para vulnerar los derechos de otras personas, a partir, por ejemplo, del troleo, de suplantación de identidad, etcétera. De las niñas, niños y las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque también las niñas, niños y personas jóvenes tienen derechos. Lo vamos a ver también más adelante. Y la violencia en línea, ¿no? Es decir, todas estas prácticas de violencia que vulneran el ejercicio de derechos de las personas. Quiero nada más hacer un pequeño paréntesis que desde la perspectiva que trabajamos en Cultivando Género, pero también la que yo tengo sobre estos temas,
es no pensar en Internet y luego el tema de derechos humanos o derechos de las mujeres, sino pensarlo al revés. Pensemos el tema de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que también forma parte de lo digital. Y entonces, cuando algo que no permite el ejercicio de nuestros derechos, pues son todas estas vulneraciones que pueden darse en lo físico, como en la universidad, en la calle, pero también en lo digital. Por lo tanto, vulnerar un derecho como lo digital inhibe el ejercicio de derechos, inhibe la participación, inhibe el reconocer que tenemos derechos, etc. Por eso digo, hay que verlo al revés. Sí, como Internet y el acceso a la tecnología como un derecho, pero cuando se vulnera este derecho, va a propiciar estas prácticas de violencia y de discriminación. Creo que, no me acuerdo si ya le di o no le di, bueno, el tema de la agencia, o sea, el anonimato, las niñas, niños y personas jóvenes, violencia en línea. Ahora, ¿por qué entonces hablamos? Bueno, estos principios, como les decía, lo que buscan es cómo pensamos también de Internet para nosotras, desde una mirada que no reproduzca sobre todo estos estereotipos de género. Ahora, quiero aclarar a qué me refiero con estereotipos de género. Yo les decía al principio, todo lo que hemos estado haciendo en los espacios físicos se reproduce en lo digital, pero no solamente lo que hacemos, también cómo pensamos, en lo que creemos, nuestros prejuicios, etc. Y ahí entran los estereotipos de género. Si bien decía, hay que tener una mirada interseccional, una de las miradas que se han mantenido constantes, aunque somos muy tercas, son estas desde las perspectivas feministas y el tema de género. Pensar en todos estos estereotipos que se han generado a partir de las mujeres. Por ejemplo, que las mujeres no sabríamos utilizar la tecnología porque no tenemos esa capacidad, que a nosotras nos toca cuidar a los hijas y a los hijos, el tema de que no le va a entender a estos temas, etcétera. Pero además también temas, por ejemplo, las mujeres calladas, ¿no? Son más bonitas, ¿no? Calladita, ¿cómo es este dicho? ¿No? Que las mujeres es callada, tímida, ya me acordé, como la canción de Los Calladita, Ángeles. calladita, calladita se ve más bonita. Claro, tal cual, tal cual. En toda América Latina ese es un clásico, ¿no? O pensemos como la canción de Los Ángeles Azules, ¿no? Es callada, tímida, inocente, ¿no? Entonces, que esa forma de pensar también afecta en cómo estamos construyendo también lo digital. Más adelante les voy a platicar un poco de un ejercicio que hicimos en tiempos de pandemia, también sobre el tema de los cuidados. El tema de los cuidados o quién cuida a quién en un contexto de home office, en un tema de pandemia y que también ahí se vieron estos estereotipos de género. Y entonces, una vez que hablé de esto, es cómo entonces también esos estereotipos se están reproduciendo en lo digital, hablamos, por ejemplo, esto, la Way Foundation nos da algunas estadísticas, ¿no? La diferencia que hay en cuanto al acceso. Eh, ¿Cómo se da entonces este acceso se da de forma diferenciada? En si es hombre o si es mujer, muy binariamente hablando, pero puede ser más. Ahora, yo les decía anteriormente, y aquí está una frase justamente Pérez Hacha, que hablaba del tema del acceso. Ojo, el acceso no lo hemos entendido como la capacidad para acceder físicamente a estos dispositivos o para conectarse. Pero tenemos que pensar el acceso de una forma más holística o más integral. Pérez Hacha ya habla de el acceso holístico, es decir, no solamente pensarlo en la capacidad de conectarte, sino también en las otras capacidades. Por ejemplo, la construcción, la creación, la participación, etcétera. Y que eso va a llevarnos también a pensar en un empoderamiento que podemos tener digital. Como que desde una ciudadanía digital a partir de una capacitación, pero también de la capacitación, pero también pensándolo como una herramienta que nos va a servir para qué, para el ejercicio de nuestros derechos. ¿Ven cómo todo de repente ya se empieza otra vez a juntar? Esta Pérez Hacha hizo en el 2018, no han hecho otro informe que se actualice, entonces es nuestra base, que hablaba de cómo era el acceso a Internet y a las plataformas. Hicieron como este termómetro, ¿no? Y decía que en ese entonces en México el acceso pensado desde una perspectiva integral para las mujeres era de apenas 52%. Y nos daba diferentes categorías, por ejemplo, la asequibilidad daba un 7%, las habilidades digitales y educación un 3%. Y eso, ahorita más adelante se va a ver. O sea,
las habilidades que tenemos digitalmente, y ahí entran sí o sí el tema de los estereotipos de género. Mientras no capacitemos a las mujeres, pues ¿cómo le van a hacer para entrar? Porque no tienen las habilidades. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que las mujeres no son hábiles o no somos lo suficientemente buenas o no somos lo suficientemente inteligentes para entender estos temas tan, comillas muy grandes, complejos. Evaluó también el tema de los contenidos relevantes. Ahí también entran los estereotipos. ¿Por qué? Porque entonces se siguen presentando a las mujeres contenidos que van hacia la compra y venta de cosas para el hogar, por ejemplo, para el cuidado de las hijas y los hijos, para la belleza desde esta otra parte. Y el tema de la seguridad del niño, ¿no? En México tenemos el módulo de ciberacoso, lo vamos a ver también más adelante muy rápidamente, ¿no? Que nos habla de cómo la violencia también digital ha incrementado específicamente en los sectores de grupos de mujeres jóvenes de entre los 12 y los 29 años. Y está esto que me gusta mucho, que cada tanto lo actualizan, la World Wide Web Foundation, habla de los derechos de las mujeres en línea. Y este se complementa muy bien porque entonces es pensar, a ver, no es que estemos pensando en, porque luego me dicen, ay, es que ya tienen muchos derechos las mujeres y quieren más. No, es pensar en cómo esos derechos, y creo que es sonado muy repetitiva, pero quiero que quede claro. Es decir, estos derechos que ya tenemos en los espacios físicos, también los tenemos en lo digital. ¿Cómo le hacemos para garantizarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que los derechos que tenemos en los espacios físicos se garanticen en los digitales? Pensando para todas las personas, pero prioricemos grupos justamente, juventudes, infancias y adolescencias, personas LGBTQ+, mujeres, personas adultas mayores. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Por qué? Porque por diferentes características, estos grupos están constantemente invisibilizados de la práctica, del consumo, de la creación, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí está lo que nos dice la World Wide Web Foundation acerca de cuáles son los derechos en línea, ¿no? Ahí nos habla, ¿no? Esta frase sí me gusta usarla, ¿no? Y me parece que es muy confrontativa porque nos dice que las mujeres experimentan una Internet de segunda clase. Me parece que ninguna persona debemos experimentar entonces que tenemos una Internet menor. Además, eso entra a una vulneración, me parece que fatalista de la UNAMID, hasta que entraría en la neutralidad de la red. ¿Por qué? Porque pues Internet se supondría que debería de ser de un acceso igual para todas las personas, ¿no? Imagínense sentir que hacemos uso de Internet de segunda. ¿Qué pasa con las múltiples barreras para el acceso que viene desde el tema económico, el tema de la capacitación, el tema de la facilidad en el entendimiento, la asequibilidad de datos, la falta de habilidades, ¿no? Que también lo comenté anteriormente. ¿Cómo podemos ir cerrando la brecha? Pues igualmente, ¿no? En este estudio que hizo Pérez Hacha, ¿no? Habla de algunos puntos que se deberían estar tomando, ¿no? Me lo estoy brincando un poquito rápido porque quiero que bueno, ahí están los diferentes temas, ¿no? Que ahí nos hablan tanto derechos digitales con Pérez Hacha y la World Wide Web Foundation. Otro de los grupos que son estos grupos que hablamos que son minorías, pero me gusta más bien deberíamos de pensarlos como grupos que han sido vulnerados históricamente por el hecho de existir, son las personas LGBTQ+. Como yo les decía anteriormente, hay que ver que las violencias y las discriminaciones que se dan en los espacios digitales no son las mismas para todas las personas. ¿Qué hemos visto con las personas LGBTQ+? Pues primero, está tan invisibilizado, ¿por qué? Porque hay muy pocos reportes. Y los reportes no quiere decir que es porque no existan las causas de violencia, sino que más bien se desconoce que se puede hacer este tipo de reportes, pero también negamos la existencia de esas violencias. ¿Por qué? Porque creemos, en los temas de violencia siempre pasa, que pensamos que eso que se está dando es normal. Esa violencia, esos comentarios que se están dando, pues son parte de la dinámica digital. Y discúlpenme, pero al menos me queda claro que en los espacios digitales ninguna práctica de violencia debería ser tolerada, porque todas las personas, sin importar el espacio en el que estemos, tenemos derecho a un espacio seguro, a un espacio digno, también en lo digital. ¿Qué es lo que hemos encontrado también? Pues lo que les decía, o sea, realizan dos reportes, esto no quiere decir que no se dé, más bien hay un desconocimiento.
Pero cuando, y ahí les preguntábamos, estos resultados son por una serie de encuestas que hicimos, desde Cultivando hicimos un pequeño estudio diagnóstico muy, muy pequeñito, y lo juntamos con los datos de una plataforma que se llama Visible, que trabaja, que esta plataforma que crearon los y les amigues de Visible, lo que busca es recibir estos casos de discriminación en espacios públicos, en espacios privados, como lo que es una empresa, pero también en espacios digitales. Entonces, Visible y Cultivando nos juntamos y para poder analizar los datos en conjunto y poder presentar este primer acercamiento. ¿Por qué no renuncian? Por el miedo. Lo digital tiene efectos en los espacios físicos claramente, desde lo que sentimos, lo que pensamos y claramente el miedo forma parte importante. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy sintiendo que eso que está pasando en lo digital no me van a hacer caso. Este reporte lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí lo pueden leer de forma más desarrollada. Pero aquí algo que me parece bien importante y que nos implica volver a hablar de cuál es el tema que estamos hablando es, ¿cuáles son los motivos? Los motivos no es que alguien me caiga mal. Los motivos no es que me suplantaron la tarjeta de crédito. Los motivos por los que se dan estas violencias a este grupo tan específico como lo es las personas LGBTQ+, es por su identidad. O sea, más allá de otros aspectos, por cómo se identifican, ya hay una violencia. Y puede darse de muchas formas: acoso, discriminación, discursos de odio, etcétera. Causa efectos, claro: inseguridad, alejamiento de sus redes de apoyo. Por acá en el chat nos están diciendo, ay, me brinqué, creo que una, no, ahí está. En el chat nos están diciendo, ah, dice, tristemente hay mucha violencia y nos miden igual a las mujeres y a los hombres. Por eso en estos días educar a mis niños respecto al tema de la seguridad en línea y al respeto a las demás personas. Aún tenemos mucho trabajo por ser mujeres. Todo nos cuesta más que a los hombres cuando en realidad ya vemos más mujeres en todas las áreas de tecnología. Claro, además no solamente es pensar el acceso en temas de tecnología, en lo que decía el consumo, sino también en la participación en diferentes espacios, ¿no? Que es bien importante porque luego se dan estas reuniones o eventos y en los paneles, ok, cumplen desde una perspectiva de multi-stakeholder, pero no tienes a voces de mujeres o personas disidentes participando. Y eso cuando hace también como 7 años me tocó empezar a participar en un grupo de juventudes. Este grupo se llamaba el Youth, este grupo se llama porque no existe el Youth Observatory, que dependía también de Internet Society. Y lo que hacíamos era como involucras las voces jóvenes en las discusiones de la gobernanza de Internet. Y aquí había mucha confrontación de si era o no era necesario. Y bueno, era necesario, ¿por qué? Porque finalmente estábamos hablando del mismo tema, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva que las personas adultas, por muchas razones, tal vez no tenían. Y eso no quiere decir que esté mal, sino que cómo entonces incorporamos estas otras perspectivas, lo que estamos viendo, conviviendo, sintiendo, estas generaciones. Eh, Les decía, otro de estos temas es, y seguramente ustedes lo han visto mucho, el tema de la violencia, específicamente la que se da a las mujeres, o ya ahorita hablamos de la violencia que se da a personas LGBTQ+, pero también la que se da a las mujeres, ¿no? Es bien sabido, lamentablemente, que este informe también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales para que lo vean a más detalle. Es un comparativo que hicimos del módulo de ciberacoso, que es un módulo que hace el INEGI, que es nuestro gran centro de estadísticas en México, y que comparábamos estos datos a 5 años de la realización del módulo de ciberacoso, ¿no? Y algo que hemos visto, si bien es que el incremento en el acceso, es decir, a las personas conectadas en Internet ha incrementado, también ha incrementado la cantidad de violencia. Pero específicamente la violencia que se da a las mujeres ha incrementado de forma alarmante, sobre todo las que tienen que ver con temas sexuales. Ojo, y es un tema muy importante. La violencia que se da en los espacios digitales es real y tiene afectaciones reales. No se va a quedar en una computadora, no va a terminarse si se apaga la computadora o si nos quedamos en Internet. Lamentablemente sí puede afectar a nuestros derechos digitales. Por ejemplo, desde la autocensura, la autoexclusión o la autodesconexión.
También este es otro que habíamos, esta es otra, y hablaba de un tema también muy importante que es para las mujeres, pero en el tema del cuidar, es decir, a las mujeres, uno de nuestros estereotipos es que como somos mujeres nos toca cuidar, cuidar a las hijas, hijas e hijos, criar, tener limpio el hogar, etc. Entonces hacemos ese planteamiento en temas de pandemia de cómo le estaban haciendo las mujeres que estaban en casa, cuidando, criando, pero también trabajando. Y luego de una serie de, por ahí una pequeña investigación que hicimos, pues entonces hablábamos de que el tema de las habilidades digitales son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque pueden ser buenísimas en su trabajo, son maravillosas haciendo su trabajo, pero al no tener una capacitación en cuanto a las herramientas y el entendimiento de qué es lo digital, entonces eso ya implica una barrera. ¿Para qué? Pues ¿por qué? Porque genera miedo el tema de conectarse o si se da un problema digital, por ejemplo, se les cae Zoom. ¿Cómo solucionas? O no puedes activar el micrófono. No sé a ustedes, pero me pasó mucho cuando empezaba la pandemia que las reuniones tardaban en empezar. ¿Por qué? Porque no encontraban cómo conectar el micrófono, se habían conectado mal, no encontraban dónde activar la cámara, etcétera, ¿no? Y ahí entonces implica qué estamos hablando y cómo estamos pensando en la capacitación. Ojo, la capacitación también tiene todo un problema. No solamente el yo te enseño a, sino cómo nos apropiamos de estas herramientas para el uso específico que estamos dando. Y de ahí surgió estas 5 propuestas, lo que llamamos como los 5 pilares, para el pensar en apropiarnos desde Internet, pero también desde una mirada de cuidados. Priorizar, y lo dijimos en cinco temas, ¿no? Priorizar la calidad del acceso antes que la cantidad de conexión. Es decir, ¿cuál es la calidad? Va desde el tema de, ¿tengo un internet lo suficientemente veloz? ¿Me conecto para revisar cuestiones de mi propia persona o solamente para enviar las tareas de las hijas y los hijos? La capacitación de herramientas para la misma empleabilidad. ¿Por qué? Porque ya hoy en día los trabajos te piden tener todas estas herramientas, fortalecer las redes de apoyo también para el mismo soporte técnico, pero también para el auxilio, cuestionar la división sexual del trabajo, y todo esto busca ¿qué? Pues la autonomía digital. Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres, pensamos en que para lograr un empoderamiento tiene que haber varias autonomías, la autonomía sobre nuestros cuerpos, autonomía económica, pero también pensar en la autonomía digital. Desde yo usar esta herramienta para la empleabilidad, para la educación, etcétera, pero yo sabiendo y teniendo estas herramientas para garantizar mi seguridad, para garantizar mi privacidad, para garantizar el ejercicio de mis derechos desde estos espacios digitales. Aquí por acá están, ok, totalmente, lo que es para hay que capacitar a las totalmente, a todo el mundo. Ahora, el derecho al olvido. El derecho al olvido es bueno, el mal llamado derecho al olvido es el derecho a desindexarse, viene desde este principio de la privacidad que habla que pues podamos decidir cómo nosotras y nosotros que somos dueños de nuestros datos privados, nuestros datos personales, sensibles, bancarios, etcétera. Decidir cuando solicitamos que se retiren, por ejemplo, o aparezcan en un buscador. Pero yo quiero dejar estas problemáticas que me parece que hay que reflexionarlas cuando hablamos del derecho al olvido. Primero, el tema del derecho a la memoria. América Latina y el Caribe tiene todo un tema de, lamentablemente, gobiernos, dictaduras que han tenido violaciones muy graves a los derechos humanos. Y que ahí también puede haber un tema de derecho a la memoria, de perder esta memoria cuando se solicite que se borre cierta información que lo que visibiliza es estos graves vulneraciones a derechos humanos. Y entra todo el tema político también. Por ejemplo, actos de corrupción, de violaciones a derechos humanos, etcétera. Que en México ya hubo un caso de una persona en la política que quería que una revista quitara, ¿no? O bueno, este buscador, que cuando apareciera su nombre no saliera esta revista porque esa revista estaba exponiendo casos de corrupción. Y entonces ahí tienes que ponderar.
También es muy importante que pensemos en dónde sí sería interesante que empecemos a hablar del derecho al olvido desde la huella digital de las infancias, que lamentablemente como personas adultas hemos creado una huella digital de las infancias sin el consentimiento de las infancias, pero además sin pensar en los derechos de las niñas, niños y personas adolescentes, pero sobre todo en las infancias. Ellas y ellos tendrían este derecho a decidir en qué momento quieren tener una participación en lo digital. Imagínense las niñas y niños de hoy en día que tienen fotos siendo bañados en su tinita o disfrazados o haciendo alguna cosa preciosa, graciosa. Cuando esas niñas y niños alcancen la mayoría de edad y escriban su nombre, ¿qué información va a salir de ellas y ellos? Pongo el ejemplo de que acá en México hubo una esposa de un gobernador que subió fotografías de un niño que además estaba en una casa hogar administrada por el Estado. Hubo muchas cosas con este caso, pero algo que fue muy grave es que subió fotografías del niño, no dando el nombre del niño. Entonces, además el niño no solamente es una persona que es menor de edad, ¿no? La protección que tiene que haber a las niñas y niños. Además, este pequeño tiene otra vulneración de que es un niño que ha sido abandonado. ¿Qué implica al respecto con este tema? ¿Qué implica hablar de ese tema para él? Que dentro de muchos años vea que su fotografía fue usada de qué fin. ¿Qué pasa con los temas que tienen que ver con violaciones a derechos humanos? Que se borren es omitirlo. Y también qué pasa, por ejemplo, con las violencias que se dan, ¿no? Pienso en contenido íntimo que se publica sin consentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas de violaciones que se publican y que cuando se buscan desde los espacios digitales se da una revictimización? Hay el lado de derechos de las niñas y de los niños. Existe este decálogo de los derechos y deberes de las niñas y los niños en Internet. También en muchos de nuestros estados, pues que son firmantes de todos estos tratados, etcétera. En México, por ejemplo, la Ley General de Acceso a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes incluye como uno de los derechos el derecho de las niñas y los niños a hacer uso de de la tecnología y de Internet, ¿no? Eh, Me parece que hay una pregunta clave en este derecho. Ya estoy por terminar, me faltan un par de diapositivas. Eh, en este derecho, en cómo combinamos el derecho que tienen las infancias y las adolescencias sobre el acceso al Internet, pero también con el uso responsable frente a todos los problemas y a las violencias que se dan en los espacios virtuales. Quienes son madres y quienes son padres seguramente es una pregunta que se hacen constantemente. ¿Cómo juntamos y cómo hablamos de estos temas? Sí tienen derecho, pero ¿cómo entonces hablamos de todos estos temas de violencias y riesgos que se dan desde los espacios digitales? Eh, Hicimos desde Cultivando Género una guía, no me acuerdo si las incluía aquí, creo que no, pero la pueden encontrar, o sea, con mucho gusto se la puedo mandar a Lilian para que se las comparta. Hicimos una guía donde hablábamos de cómo acompañar a madres y padres desde los espacios digitales, ¿no? Y hablábamos de que también madres y padres tienen que haber un tema de capacitación, por ejemplo, en un tema de lenguaje, tienen que también tener esta comunicación asertiva, no prohibitiva, pero sí de un acercamiento y de una comunicación asertiva que permita justamente el ir involucrando a las infancias y a las adolescencias en Internet desde un uso también desde los derechos humanos, pero también responsable para que midan estos riesgos. ¿Por qué? Porque trabajando en mi experiencia, trabajando con infancias y adolescencias, las infancias y adolescencias saben muy bien que tienen que tener una contraseña segura, pero no miden que esa contraseña segura, si no es segura, va a haber un riesgo. Piensen que es como un, 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 un punto más que hay que tener para tener redes sociales. Y no, implica, hay un porqué detrás de eso. Y finalmente, bueno, no es cierto, bueno, ay, me pasé, ahí está, esa. Hay un tema que habla sobre la parte de la libertad artificial y la moderación de contenidos, discursos, redes y pluralidad. Este es un informe que acabamos de presentar la semana pasada. Lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto también como de Cultivando, como de Artículo 19. Está muy interesante porque habla de los discursos de odio, pero también desde estas prácticas de moderación de contenidos con estas perspectivas, con la perspectiva de mujeres, de personas migrantes, por ejemplo, de personas LGBTQ+,
y de personas periodistas, ¿no? Como, ¿no? También las prácticas que hacen, hay esta autocensura, esta vulneración a los derechos, etcétera. Y cómo impactan de forma diferenciada. Eso es bien importante. Eso les invito a que lo lean porque quedó, no es por nada, pero quedó bien chido. Y bueno, invitarles ya más como último ejercicio, ¿cómo evitamos Internet? Después de todo esto que estuve platicando de forma muy, muy, muy rápida, ¿cómo evitamos Internet? ¿Cómo les invito, ¿no? A que respondan, llévense esta pregunta a forma de reflexión? ¿Cómo evitamos Internet? ¿Cómo evitamos Internet desde estos espacios pensando en todas estas diferentes perspectivas que ahorita traté de exponer de forma muy rápida, pero que no todas las personas habitamos Internet de la misma forma? ¿Cómo la haríamos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo ustedes específicamente habitan esta Internet? Y bueno, pues yo les comparto, ahí está mi correo, cualquier cosa, pueden ahí también escribirme. Y si no, como se los presenté al principio, me encuentran como Angie Conter en Twitter, también me encuentran así en Instagram y en TikTok. Si gustan por ahí también, si quieren que les comparta alguno de los materiales de los que estuve comentando y mencionando a lo largo de la presentación, con mucho gusto se los puedo compartir. Y también si quieren por ahí compartirme sus reflexiones sobre esta muy rápida charla, también por favor con todo gusto lo pueden hacer. Perfecto, Angie, muchísimas gracias. Creo que faltó, bueno, todavía tenemos unos 5 minuticos, pero creo que faltó, según vi la presentación, algo sobre la parte de los derechos de las personas LGTBI, U+, creo que Sí, justamente lo de las personas es que LGBTQ+, se dice. No sí, sé lo que si mencionaba es, ajá, sí, las personas LGBTQ+, justamente en el tema de las violencias, es un tema sí, que te estamos escuchamos. justamente Ay, quedó. empezando a estudiar, estamos empezando a analizar sobre todo las violencias que se dan por cómo se identifican dentro de este tipo de plataformas y las violencias, pero además discursos de odio muy específicos por el simple hecho de nombrarse, ¿no? Por ejemplo, una mujer trans que se nombra mujer trans, pues va a pasar por cierto tipo de violencias en estos espacios digitales, ¿no? Desde el uso de su imagen, los mensajes que recibe, etcétera, ¿no? Y ahí viene desde este principio, por el hecho de ser y el hecho de identificarse, estas violencias cómo se están dando, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué pasa con las personas migrantes? Hubo algunas organizaciones en México empezaron a sacar una campaña sobre las personas migrantes, ¿no? Cómo también utilizar Internet para las personas migrantes, pues es una forma de resistencia, pero también de sobrevivencia, de poder identificar la ruta para poder llegar al destino que quieren, pero también de poder estar avisando si se encuentran vivos. ¿Por qué? Porque en el tránsito, lamentablemente, pues pasan por una serie de violaciones a sus derechos humanos que necesitan también tener esta conexión, ¿no? Entonces, también pensemos en cómo el acceso a Internet para las personas migrantes tiene que ver con un tema de sobrevivencia. Y que lamentablemente cuando estos accesos se ve limitado por el tipo de equipo, por el tipo de redes, pues lo que implica entonces para estas personas. Sí, 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 así es. No, la verdad es que se queda, o sea, el tema es bastante amplio. Creo que podríamos estar contigo charlando horas porque son unos temas muy amplios y muy actuales. Entonces, pues sería invitar a los alumnos que si cualquiera tiene una pregunta adicional, quedamos a la espera de algún material que nos quieras enviar, Angie, para compartirlo. Eh, Sí, dime, Gloria. Entiendo que uno de los graves problemas que existe es el señalamiento, como bien expresó ella, con respecto a nosotras las mujeres. El conocimiento siempre ha sido eh, sabido que hemos tenido que trabajar mucho más para lograr eh, que se nos muestre en el área tecnológica, ya que como ella bien dice, más bien son los hombres a quienes se ve en en el punto de vista de todo lo que es tecnológico. Y Sí, totalmente. la comunidad es la más señalada porque tenemos un sentido moralista que continúa señalando a la comunidad LGBTT+,
si miras al respeto que hay que tener con todos y con todas, el que tenga un conocimiento en cierto sentido no significa que podemos señalar, porque eso no nos da ningún derecho a cuestionar el derecho de cada uno. Totalmente, me parece que la base de esto, ¿no? Es el respeto a todas las personas sin importar cómo se identifiquen, quiénes sean, cómo sean. Pero si luego me dicen, es que entonces ciertos discursos, ¿no? Por ejemplo, decirle a una persona afrodescendiente que es, ¿no? No voy a repetir estos discursos, pero haciendo algún comentario justamente, por ejemplo, racista. ¿Eso es libertad de expresión? No. A ver, me parece que hay un parámetro mínimo de derechos humanos que tenemos que seguir también reproduciendo en los espacios digitales y en el desarrollo que tenemos de tecnología. Ahí no hay libertad de expresión. Cuando se vulnera a otra persona, no hay libertad de expresión. Lo mismo que pasa para mujeres o para personas LGBTQ+. ¿Cómo estamos integrándolas? Pero integrándolas también hay que tener mucho cuidado en esta integración, en no solamente en tener más, pasa mucho con el tema de mujeres, no solamente tenerlas numéricamente, ¿no? Por ejemplo, en un panel son 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres, ok, pero pues ninguno de los temas que están abordando se abordan desde una perspectiva de derechos humanos. ¿De qué me sirve tener mujeres si no van a hacer un abordaje desde los derechos humanos? ¿O de qué me sirve si van a estar reproduciendo discursos de odio hacia las mujeres o hacia las personas LGBTQ+, ¿no? El abordaje tiene que ser también desde los discursos, que también se incluyan estas voces. Y lamentablemente en las áreas de tecnología, los estereotipos ahí están. No es que los hombres sean superiores, es que estos estereotipos de los que hablaba anteriormente también se están reproduciendo en estos espacios. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que seguir estando presentes en espacios de cuidado. Por eso esta investigación que les presentaba, ¿no? Cómo congeniábamos el trabajo de cuidado, el trabajo remunerado, ¿no? En Internet. En los espacios privados nos han dicho que tenemos que estar las mujeres. Y pareciera que Internet también quiere que estemos en este espacio de cuidado. Es decir, usemos Internet solamente para enviar la tarea de las hijas de los hijos o para revisar recetas. También tenemos que salir de lo privado en Internet y usar Internet para amplificar estas voces. Porque bueno, nosotros ya tenemos una voz, necesitamos amplificar las voces. Pero ¿qué sucede? Como tenemos este miedo de que me van a censurar, me van a criticar, van a llegar estos troles, ¿no? A molestarme, ¿qué hacemos? Nos autocensuramos. Y la autocensura es una forma de vulnerar nuestros derechos desde la participación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los eventos presenciales, una cosa que decíamos mucho, yo me acuerdo cuando me tocaba, cuando había más eventos presenciales, es que hay muy pocas mujeres presencialmente. Pues sí, pero es que resulta que esas otras mujeres tal vez tienen hijas e hijos. ¿Y con quién se van a quedar esas hijas e hijos? Porque no pensamos que los espacios físicos tengan también esta facilidad de los cuidados con las hijas y los hijos, que puedan llevar a sus hijas y sus hijos, y mientras ellas están dando la ponencia, las hijas e hijos estarán siendo cuidados por alguien profesional, y ya ellas acabando van a hacer su networking, van por la hija y el hijo y listo, ¿no? Pero eso no pensamos en estas miradas. ¿Por qué? Porque normalmente quienes participan dentro de estos espacios no tienen por qué preocuparse de eso. Eso es pensarlo también desde los privilegios. Y lamentablemente los estamos reproduciendo en los espacios digitales. Y digitales, no solamente digital, ¿no? Online, sino también los espacios donde discutimos los temas digitales. Exacto. Bueno, ha sido una charla, una conferencia muy productiva. Aprendimos muchísimas cosas. Te agradezco nuevamente, Angie, la deferencia de aceptar nuestra invitación. Ya los alumnos pues saben, tienen tu Twitter, cualquier cosa pueden escribirnos, estamos atentos a cualquier material que nos puedas enviar. Pues nos despedimos, deseamos a todos una feliz noche y los esperamos en la próxima